disfrute a Juan Carlos Matos. Al Big Daddy. Al Big Daddy. Óyeme, pero ese padre mayor dejó a un invitado especial que eres tú, que siempre que viene con excelentes herramientas y, wow, vienes hoy con un tema alarmante. Ciertamente nos preocupa no solamente a nivel de nuestro país, sino a nivel del mundo. Y más en este tiempo lo hemos visto y queremos ponerle un cese y desista, dar herramientas para que la gente pueda escuchar las alarmas. Así que, ¿de qué se trata, Eliezer? Cuéntanos. Bueno, como hemos visto, ¿verdad? Esta pasada semana, y si usted ha estado bastante pendiente de lo que ocurre en los medios de comunicación, específicamente la semana pasada, ocurrieron dos situaciones muy lamentables en personalidades de la farándula norteamericana, específicamente una atelier y una diseñadora en la ciudad de Nueva York que culminó con su propia vida. Kate, ¿verdad? Kate, y también este caso con Anthony Bourdain, que es un hombre que era una de las figuras más prominentes en CNN con su programa de comida, que había entrevistado grandes personalidades, entre ellas al presidente Obama. Tenía inclusive una alta fortuna, era un hombre bien cotizado, contratos millonarios en los medios de comunicación. Se conocía específicamente por ser una persona que tenía múltiples mujeres, parejas, es decir, que gozaba de una vida de alta sensualidad y de compartir con otras personas, que había hecho inclusive una serie de revisiones sobre su vida. Dicen algunos que lo conocían que había dejado de fumar 2 cajetillas de cigarrillos al día por hora, que había hecho algunos ajustes, que estaba fit, que estaba en buena forma, pero en un momento dado tomó la triste determinación de culminar con su vida la semana pasada. Evidentemente las cosas que yo acabo de decir hace unos minutos atrás no son cosas que nosotros avalamos, pero simplemente describiendo lo que él desarrollaba. Y obviamente pues todo este tema del suicidio que se apodera de muchos que viven en una alta soledad, en una dificultad muy seria, que no logran manejar. Y es curioso porque cuando se analiza el tema del suicidio, la tendencia que se estudia es que mayormente las mujeres piensan en la ejecución del suicidio con mayor cantidad de veces, pero recurren a metodologías no eficientes, y son los hombres que, aunque recurren en menor cantidad, tienden a culminar en efecto el suicidio porque recurren a medidas más drásticas. Y lo hablan, lo anticipan. Y aquí es que viene el detalle, ¿verdad? O básicamente en muchas ocasiones los hombres tienden a vivir en este silencio, donde callan sus preocupaciones, y donde no comparten sus intimidades. De hecho, como este foro tiene un espacio un poquito más sociológico, quien de las primeras personas que escribe sobre el tema de la ética del suicidio, o digamos, ¿verdad?, de la ética del protestante, le llamo, y que hablaba del suicidio, fue Max Weber hace varios años atrás, que es uno de los sociólogos más famosos y que son de los padres de la sociología, debo decir, junto con Emil Durkheim. Y Weber decía que en aquel entonces, mira qué interesante este tema, que él decía que los suicidios entre los protestantes tendían a ser más frecuentes que entre los católicos. ¿De veras? Y lo que Weber decía es que dentro de la tendencia católica en aquel momento, donde las personas iban donde el sacerdote a confesarse y ventilar las circunstancias que tenían, pues por lo tanto la tendencia a recurrir a la culminación de la vida de estas personas era menor, mientras los protestantes tendían a callarlo, no a compartir sus intimidades, no compartir sus debilidades, no compartir sus fragilidades, tendían a guardarlas y lucharlas en total silencio, y por ende, pues en muchas ocasiones, ante no poder trabajar o manejar esa alta tensión que tenían, pues culminaban precisamente con su vida. Eliezer, ¿tendrá que ver esto también el factor cultural, debo decir, cultural? Porque muchas veces se nos explicaba que todo era espiritual, que todo se resolvía
No, sí, enciérrate a ayunar y a orar, que eso está bien, mi gente, yo promuevo eso, claro, yo lo hago, claro, pero también existen herramientas que uno tiene que buscar ayuda. Entonces, cuando estas personas se encierran esperando, ¿verdad?, que venga una alternativa sobrenatural, que muchas veces las hemos visto, claro, pero otras veces hay que recurrir a los recursos que Dios capacita y prepara. También eso es un factor, el que la gente no se atreva a buscar ayuda. Mira, yo creo que tú has dado con el clavo en varias de las cosas que tú acabas de decir. Ajá. Hace varios años Richard J. Foster escribió un librito que se llama Alabanza a la Disciplina o La Celebración de la Disciplina, que él habla acerca de las disciplinas espirituales, y él habla de lo que son las disciplinas espirituales internas y las disciplinas espirituales colectivas o externas. Y entre esas cosas, por lo general, la gente tiende a asociar lo que es importante como el interno, la lectura, la oración, la experiencia del ayuno, donde son asuntos donde tienen que ver con ese retraimiento o con esa reflexión personal. Pero de igual forma, Foster habla que hay otras disciplinas externas y entre ellas habla acerca del silencio y la confesión. Y la confesión como un elemento de disciplina espiritual. Y fíjense que en muchas ocasiones nosotros, los pastores, ¿verdad?, los que dirigimos la vida espiritual de las personas, tendemos a considerar que lo que nos fortalece a nosotros espiritualmente es única y exclusivamente aquello que nosotros alimentamos a través de la oración o la lectura bíblica, pero no también trabajamos el espacio importante que tiene que ver con la confesión de nuestro pecado, exacto, con la confesión de nuestra impotencia para poder manejar unas cuantas cosas. Cuando se habla desde el manejo de la crisis, específicamente en esos detonantes que nos llevan a nosotros a tener la mayor cantidad de caídas o de incidencias en asuntos que no queremos que ocurran en nuestra vida. Estas personas que recurren a conductas adictivas, ¿verdad? Porque de entre estas cosas que hablamos, pues está el hombre que está adicto a lo que muchas veces conocemos, que es el alcohol o el tabaco, o tal vez en alguna ocasión alguno de los narcóticos. Pero está el que está adicto a la pornografía, que está adicto a algunos asuntos que no se notan desde afuera, pero son asuntos que se consumen precisamente en la impotencia, porque no recurren a expresar, por la vergüenza que pueden tener o las cosas que se apoderan de ellos, cuáles son los asuntos importantes de compartirlos. Y entre estas cosas, uno de los factores que indican hacia eso, algunos terapeutas le han llamado eso el chult, pero yo lo voy a decir en inglés, lo que llaman el sadness, cuando hay un alto proceso de tristeza, que es lo que se encuentra con Anthony Bourdain, cuando no puedes encontrar el sentido de esperanza, cuando no comemos bien, el hunger, cuando no hay buenos procesos de nutrición. Y a veces cuando se sienten obesos, cuando se sienten fatigosos, cuando no pueden completar cosas que tal vez antes completaban, cuando se miran frente al espejo y no se pueden apreciar como ellos en un momento dado eran, y ahora tal vez están en una condición física distinta a la que fuera en un momento, el enojo, el anger, cuando no se puede ventilar o manejar bien el enojo. Y una de las tendencias lastimosas en muchos varones es que no logran manejar bien su coraje, no logran manejar bien la ira, y en el no manejo adecuado de la ira, pues entonces recurrimos a la violencia física o a la violencia verbal, o la autoagresión que ocurre en algunas personas. Está la soledad, lo que llaman el loneliness, ¿verdad? Ese sentido de sentirse solo. Sabemos que muchos de los hombres que nos escuchan no están con sus hijos. Precisamente van a estar con sus hijos tal vez este fin de semana, pero probablemente no están con sus hijos el resto de la semana. Y si eso cae en una actividad particular que tiene el niño o el joven ese fin de semana, pues posiblemente ni tampoco estés con él. Y entonces también los altos periodos de fatiga, ¿verdad? Es decir, la tristeza, la mala nutrición, el enojo, la soledad y sobre todo el cansancio. Y como en muchas ocasiones se tiende a privilegiar o a elogiar el hombre que trabaja, porque se supone que provea, que haga. Llega un momento dado que está cansado, que está fatigado, y cuando se encuentra fatigado está solo. O sea, eso genera tristeza. Los estereotipos y hacen que en un momento dado, pues, estén a puerta cerrada, caigan en una depresión, que es lo que se le atribuye tanto a Anthony como a Kate, que fue una depresión la cual ellos no expresan quizás por vergüenza, pues porque proyectan algo ante la sociedad, ante el público,
lo hacen a puerta cerrada, pero tiene que ver mucho, Eliezer, con los estereotipos que crea la sociedad. Y no sé si me explico, tú acabas de mencionar algo importante ahora, que es pues que se dice que el hombre pues tiene que trabajar. Si en un momento dado de su vida se encuentra fuera de ese rol, claro, puede caer en esta, ¿verdad? En este síntoma o este síndrome, por decirlo así. Mira, yo diría que más allá de trabajar, se le insta este asunto de tienes que producir, y cuando en un momento se encuentra en un nivel de improductividad, en diversos aspectos de la vida, ¿verdad? Porque no solamente está el asunto económico, hay improductividad tal vez en el asunto fisiológico. Claro. En el caso de Anthony Bourdain, a pesar de que era una figura que se encontraban con múltiples parejas, pero a veces hay una impotencia viril que se va manejando en algunos de estos varones, y eso genera unos niveles de frustración interna profundos, de temor, de depresión, y en este caso quizás no miremos necesariamente la culminación como el suicidio, como vemos en el caso de Bourdain. El suicidio siempre va a ser la culminación de todo un proceso que le precedió de frustración, de depresión, de dificultad. Es decir, el suicidio no es el primer paso, claro, pero es el paso determinante ante una incapacidad de poder haber manejado una serie de detonantes que han ocurrido en el proceso de la vida de esa persona. Y pues nosotros realmente tenemos muchos padres que nos están escuchando. Algunos hablan de que la crisis, Mike Frost escribe en esto recientemente, que uno de los problemas que ocurre en el caso de Bourdain como de otras personas, y él comparte como la imagen de Eduardo Bernabel, que era un futbolista chileno que se colgó en el 2015 luego de haber estado lidiando con el cáncer estomacal. Habla de Tony Scott, de 68 años, que era el director de Top Gun, de Beverly Hills Cop, de varias películas, y en el 2012, luego de encontrarse con una frustración precisamente con una enfermedad, brinca de un edificio. Tenemos el caso de Spalding Gray, de 62 años, que era un escritor bien conocido, y luego de haber estado deprimido y por una situación que tuvo en su trabajo y un accidente de carro, decide ahogarse a sí mismo en el océano, es decir, tirarse, sabiendo que no había la fuerza, y literalmente es el espacio de sentir la impotencia en su totalidad, de no poder recurrir a respuestas ante todas estas cosas. Y yo creo que nosotros debemos hablar de esto porque fíjense que se habla de lo que muchos llaman la crisis de la mediana edad con los hombres. A los 40 y los 50 años, que que se compra el carro, que se compra la motora, que se empieza a vestir más juvenil, que se empieza a ver más cool, tal vez de cómo se veía tal vez unos años antes, que tiene este sentido de conquista que antes no tenía, y vive constantemente por todos estos asuntos mediáticos que muchas veces están alrededor de nosotros. Recurren a tratar de tener una imagen que es contraria o que lo sobreesfuerza con respecto a quién es él, y cuando no empieza a ver los resultados que de alguna forma estuvo idealizando en ese imaginario que tenía en su mente, pues empieza a venir la mayor frustración, la mayor depresión, que ya ahora no es una que se alcanza precisamente con el logro académico o con el logro económico, es específicamente como lo que nosotros vimos de Robin Williams hace unos años atrás. Robin Williams es tal vez una de las personas que más nos hizo reír, que más disfrutamos de sus películas, porque tal vez uno de los actores más multifacéticos que nosotros podíamos encontrar en Hollywood, que podía hacerte un papel dramático, como podía hacerte un papel infantil, como podía hacerte un papel de comedia. Era Robin Williams, y nosotros podemos recordar desde las películas de Dead Poets Society, como las películas que él hizo de niños, como todas las películas de Mrs. Doubtfire. O sea, Robin Williams fue una persona que realmente capturó, pero Robin Williams luchaba con la bipolaridad. Cierto. Y esa bipolaridad, donde precisamente lo llevaba a él poder expresar su personalidad, pero por otro lado tener unos cambios de ánimo que eran drásticos con respecto a lo que muchas personas veían, lo sumergió en una gran depresión y culminó con su vida ahorcándose en la cerradura de su casa. Se le hace más difícil a los hombres buscar
ayuda, se cierran entonces los hombres en esta, ¿verdad? En estas etapas así tan fuertes, y entonces se le hace difícil, Eliezer, buscar ayuda cuando llegan estos síntomas. ¿Perdón? Se le hace mucho más difícil a los hombres, por eso es que estamos viendo toda esta este historial, por decirlo así, que estás compartiendo de todos estos hombres, ¿verdad? Realizados con sus profesiones, famosos, hasta Robin Williams, que hacía reír a tanta gente, pero con un diagnóstico de bipolaridad no trabajado, porque se dice que a los hombres se les hace mucho más difícil buscar ayuda. Pues mira, yo pienso que más bien tiene que ver con que tenemos que cambiar el enfoque de más allá de qué es lo que yo logro y cómo yo quiero ser recordado. Y me quiero explicar, ¿verdad? Cuando nosotros miramos la faceta en el hombre de que tú vas a alcanzar, pues en muchas ocasiones cuando tú alcanzas un éxito, tú quieres seguir alcanzando el próximo éxito, con lo que no hay ningún problema con eso. O sea, no estamos ahora nosotros aterrando contra esa mentalidad de no querer aspirar a crecer, a tener una meta de autorrealización y a continuar desarrollando otras alternativas, porque realmente es realmente efectivo y es realmente razonable, bueno, cuando tú puedes continuar cosechando mayores éxitos y triunfos en tu carrera. Ahora más bien, pero llega un momento dado que la pregunta no está debe estar orientada a la expectativa de lo que alcancé, porque entonces debe estar verificada en qué yo estoy logrando con mi vida en la contribución de otras personas. Y voy más, y voy a hacer una pregunta, voy a hacer un comentario que tal vez puede ser un poquito más duro, es cómo mi vida puede ser de bendición aún con mi muerte, ¿verdad? Los que han experimentado el suicidio de personas cercanas saben que eso es una huella muy dolorosa para sus familiares. La realidad es que el suicidio, y yo pues le digo a las personas que nos están escuchando, uno nunca sabe quién nos está escuchando en este momento. La realidad es que la culminación de la vida propia de una persona genera unas heridas muy difíciles en las personas que están cercanas. Así es. Y lo que nos queremos decirte en este momento, y particularmente a ti, papá, que nos estás escuchando, que posiblemente te cuentes contra la impotencia, o hombre, que tal vez ya tus hijos son adultos y estás en una etapa de tu vida donde no vemos unos resultados que hubiésemos nosotros querido haber tenido, o nos sentimos que tal vez logramos mucho en un momento dado, pero ahora estamos en ese nivel de no tener la productividad o no tener los resultados que tal vez hubiésemos querido. Ahora no se trata tanto de lo que yo logro, sino lo que yo significo. Y cómo de alguna forma lo que yo hago con mi vida hace una contribución a la vida de las personas. Entonces ya aquí el asunto no está orientado en el logro, sino en la vida como contribución y significado a la vida de otros. Eso yo creo que es el detalle fundamental que nosotros tenemos que ver en este día. En el tiempo que nosotros trabajamos con jóvenes, siempre le decimos a los padres que nunca ellos dejan de ser las personas más influyentes en la vida de sus hijos. Los papás, por más ausentes que estén, a los hijos sí les importa precisamente su ausencia. Y añoran su presencia. Los padres, por más difíciles que haya sido el camino, los hijos siempre están esperando, aunque muestren ingratitud. Eso te iba a decir, aunque muestren rebeldía, aunque coraje. muestren rebeldía, aunque muestren ingratitud, aunque muestren apatía, realmente en su corazón valoran el acercamiento que se hace. Obviamente han habido una serie de cosas ahí que han ocurrido que el tiempo que tenemos en la radio no va a permitir que lo podamos cubrir, y esas son las cosas que precisamente usted puede manejar en un diálogo, en una terapia, en una conversación que requiere ese acompañamiento pastoral, que requiere ese acompañamiento de esos terapeutas que pueden trabajar ese tema. Pero la desesperación, la frustración que hay en la adultez, particularmente en el varón, que es el que estamos hablando ahora, sabemos que esto ocurre en muchas personas, yo creo que tiene que ver con la desesperanza. Y hoy yo quiero darte la esperanza, porque la esperanza precisamente es de que la vida o lo que nosotros tenemos frente a nosotros realmente puede tener un mejor resultado en el futuro, puede ser mejor. Y nosotros sabemos que nos tocan tiempos difíciles. Nosotros acabamos de salir de un huracán.
Sabemos que Puerto Rico no está reparado. Óigame, pero los árboles están produciendo hojas. Así es. El país de alguna manera u otra se está moviendo. Claro. Las cosas se están desarrollando poco a poco y las circunstancias que amenazan o que desestabilizan son indicativas de que hay algo que puede producirse en medio de la dificultad. Y a los hombres que nos están escuchando y que evidentemente están entrando en una etapa donde miran los resultados o miran las cosas. Yo quiero volver a ese estudio sociológico de Max Weber, que fue en el siglo XVIII, y Weber decía, ojo, cuando no confesamos, cuando vivimos callando, cuando nosotros no comprendemos la importancia de nosotros expresar el dolor que nosotros tenemos, porque hay dolor, porque han habido relaciones que hemos tenido que tal vez no han tenido el resultado que hubiésemos querido, porque tal vez vivimos en una situación de desempleo que nos está carcomiendo y nosotros tenemos este estigma que tenemos que producir. Es más, posiblemente tenemos la reclamación de personas que están cerca de nosotros que nos piden que sigamos produciendo y nos llevan a unos estresores muy fuertes. No calles. Divulga tu preocupación, expresa esas situaciones que están presentes en medio nuestro. Y yo pensaba en estos días, ¿verdad? Para cerrar, yo una de las cosas que hago en estos días es que yo camino todas las mañanas, yo vivo cerca de la playa, camino todas las mañanas por la playa y yo me imaginaba, cosa que yo no puedo hacer, ¿verdad? Porque no tengo la condición física, a los triatletas, pues yo cruzo la calle, llego a la playa, camino entre ellas y yo me pongo a pensar cómo es posible que estos triatletas puedan hacer todas estas más de 100 millas en bicicleta y puedan caminar, correr 26 millas y nadar 2 millas. Eso es algo que no tiene sentido. Eso toma horas. Pero precisamente es eso. Los resultados toman tiempo. Y el tiempo en el Ironman no se trata tanto de si nosotros hacemos un premio, es terminar precisamente la hazaña, el reto del hombre de hierro, por decirlo de esa manera. Y en este caso quiero hablar a los padres de hierro, que no es que son insensibles y duros, es la perseverancia. Exacto. Es precisamente poder nosotros culminar lo que tenemos y no que culminen con nosotros. Así que, padre que nos estás escuchando y mirando ahora desde esa sociología de la paternidad, desde esa sociología del hombre, mira la esperanza, no calles, comparte, hay esperanza para tu vida. No vivas pensando que los resultados que tienes ahora determinan tu significado. En la medida que nosotros podemos pensar cómo mi vida añade contribución a la vida de mis hijos, a la vida que está alrededor de los que están de nosotros, y aún cómo yo puedo vivir de tal manera que mi muerte sea una que pueda ser celebrada en vez de una muerte que sea lastimada, ¿verdad? Y que sea llorada desde el sufrimiento del coraje, sino que sufran porque no estamos entre nosotros por lo mucho que contribuyeron a nuestra vida. Yo creo que ese detalle es importante que lo podamos saber en el día de hoy. Wow, excelente tema. Esta semana yo escuché algo precisamente, lo que estás comentando, Eliezer, que me impactó mucho. Alguien me decía, lo que uno calla, lo carga. Y así lo que tú cargas, pesa. Totalmente. Así que, ¿para qué callar? ¿Para qué cargar si tenemos ese peso que no nos pertenece? Claro. Así que a soltarlo en el nombre poderoso de Jesús. Hay gente en el Facebook felicitándote por el tema, preguntando si tienes oficina, cómo uno se comunica contigo. Claro, claro. Así que, ¿de qué manera aquellas personas que, ¿verdad?, quieran saber sobre tu ministerio y demás pueden hacerlo? Mira, soy pastor de la Iglesia Discípulos de Cristo Metropolitana, el área de Américo Miranda, y bastante cerquita de aquí. Pueden comunicarse a nuestra oficina al 781-2171, al 781-2171, o pueden acceder a nuestra página de internet, que es icdcmetro.com, o nuestra página de Facebook, que es facebook.com/icdcmetro, de Iglesia Cristiana Discípulos de Cristo, y con mucho gusto ahí está la información de nuestros servicios y cómo podemos tener algún tipo de contacto para poder asistirles. Muchas gracias. Excelente. Y esta semana disfrutamos de un discípulo tuyo que vino aquí a declamar. De Luis. Sí, vino a tirarme, fue lo que hizo. No. Vino a tirarme. Dijo con mucho orgullo, con mucho orgullo que tú eras su pastor. Sí, a Luis Guillermo, que es un tremendo decimista, de los mejores, y ahora lo escucho ahora cada rato aquí. Unas cápsulas. Lo pusieron. Una cápsula para que tú veas. Para los padres. ¿Tienes cápsula o todavía? Todavía le estamos adelante que yo, estamos más pegados que yo. Muchas bendiciones, gracias. Nos vemos, saludos.